Tenía 52 años y llegaba tarde a un vuelo cuando mi vida chocó con la suya. Literalmente, el asa de mi maletín de diseño se enganchó con la correa de su bolso al pasar corriendo por el kiosco del aeropuerto, derramando su café sobre mi traje de $1000. Maldición, espeté, el líquido caliente me quemó la piel mientras el aroma a vainilla me llenaba la nariz. ¿Siempre te quedas en medio de los pasillos? Los ojos de la joven rubia se abrieron de par en par, de un marrón oscuro como el whisky caro, y por una fracción de segundo, sentí una punzada de arrepentimiento por mi dureza. Solo una punzada. Lo siento mucho, dijo, cogiendo servilletas de un dispensador cercano. Déjame ayudarte. Retrocedí un paso, el chirrido de mis tacones contra el suelo pulido resonó con mi irritación. Ya me has ayudado bastante. El sistema de anuncios del aeropuerto cobró vida. Última llamada de embarque para el vuelo 1856 a Filadelfia. Ese es mi vuelo. Dijimos a la vez, mirándonos fijamente con sorpresa mutua. La carrera desenfrenada que siguió fue indigna para una mujer de mi nivel, Ariana Taylor, socia principal del bufete más prestigioso de Harrisburg, corriendo por la terminal del aeropuerto como una heroína de comedia romántica. Pero había pasado meses preparándome para el caso Donovan, y perder este vuelo no era una opción. Llegamos sin aliento a la puerta justo cuando la azafata estaba a punto de cerrarla. Me ajusté la chaqueta manchada de café y caminé por la pasarela con toda la dignidad que pude reunir, consciente de la mujer rubia que me seguía. Me acomodé en mi asiento de primera clase, cerré los ojos y respiré hondo. El aroma de mi propio perfume se mezcló desagradablemente con el café frío. Disculpe, pero creo que esto es suyo. La voz me hizo abrir los ojos de golpe. Allí estaba, más joven de lo que pensé al principio, quizás 20 y tantos, sosteniendo mi elegante maleta negra. En la otra mano llevaba una maleta idéntica. La cogiste en el control de seguridad, explicó con una leve sonrisa. Solo me di cuenta al ver la etiqueta con mi nombre. Soy Bailey Adams. Revisé la etiqueta de la maleta que había cogido. Bailey Adams, en efecto, respondí, haciendo el intercambio sin tocarle los dedos. Gracias por notar el error. Para mi consternación, se acomodó en el asiento junto al mío. Parece que seremos vecinos durante la próxima hora. La turbulencia durante el despegue no fue nada comparada con el extraño cosquilleo en el estómago cuando su brazo rozó el mío en el reposabrazos compartido. Me aparté rápidamente, concentrándome en la lluvia que caía por la ventanilla en lugar de en su perfil en mi visión periférica. ¿Vas a Filadelfia por negocios o por placer?, preguntó, su voz interrumpiendo el ruido blanco de los motores. Negocios. Siempre negocios, dijo. Presentación de marketing mañana por la mañana. Asentí brevemente, esperando que captara la indirecta. No lo hizo. Extraña coincidencia, ¿verdad? Mismo equipaje, mismo vuelo. El mundo está lleno de maletas negras con ruedas y gente que va a Filadelfia, respondí. La azafata ofreció bebidas. Pedí whisky solo. Bailey pidió agua con gas y lima. Noté un ligero temblor en sus dedos al aceptar. El vaso delataba nerviosismo bajo su apariencia segura. Primera presentación, pregunté, sorprendiéndome con la pregunta. Sus hombros se relajaron un poco. La conversación fluyó con más fluidez de la que debería. Me enteré de que se había graduado como la mejor de su clase en Penn State, que estaba buscando un ascenso en su empresa de marketing y que tenía un Golden Doodle llamado Einstein. Me encontré compartiendo detalles de mi último caso, algo que nunca hacía con desconocidos. Cuando aterrizamos, la lluvia se había vuelto torrencial, con truenos resonando en el cielo de Filadelfia.
Ambas estábamos en la fila de taxis, viéndolos desaparecer uno a uno. Podríamos compartir, sugirió, con las gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. ¿A dónde vas? Al Warwick. Su sonrisa se ensanchó. Ni hablar. Yo también. En la parte trasera del taxi, viendo cómo las gotas de lluvia resbalaban por la ventanilla mientras Bailey hablaba animadamente de su presentación, algo cambió en mi interior. Una puerta que había mantenido cerrada durante años se abrió apenas un poco. El taxi se detuvo en la entrada del hotel. Bailey pagó al conductor antes de que pudiera protestar y luego se volvió hacia mí con esos ojos color whisky que, de alguna manera, ya me resultaban familiares. Gracias por dejarme divagar, dijo. Quizás podríamos cenar más tarde. Me encantaría saber más sobre ese precedente de Henderson que mencionaste. Debería haber dicho que no. Tenía informes que revisar, llamadas que hacer. En cambio, me oí decir, al restaurante de abajo, a las 7. No fue hasta mucho después que me di cuenta de la verdad. Nuestro equipaje no se había cambiado accidentalmente. Bailey Adams lo había cambiado deliberadamente después de ver mi tarjeta de embarque en el control de seguridad. Su primera jugada estratégica en un juego que ni siquiera sabía que estábamos jugando. Cenar con Bailey Adams se suponía que era una cortesía, una conclusión cortés para nuestro extraño encuentro en el aeropuerto. Sin embargo, 3 días después, allí estaba en el vestíbulo de mi oficina, agarrando una carpeta manila y con la determinación de un perfume de diseñador. La señorita Taylor tiene la agenda llena hoy, le informó mi asistente Wesley con un desdén ensayado. Quizás la semana que viene. Está bien, grité desde la puerta, sorprendiéndome a mí misma. Puedo dedicarle 15 minutos. La sonrisa de Bailey fue inmediata, calentando su mirada mientras me seguía a mi despacho con vistas al horizonte de Harrisburg. El sol del atardecer iluminaba su cabello rubio, creando un halo que parecía inapropiadamente angelical para mi espacio profesional estéril. Así que me acomodé detrás de mi escritorio de caoba. ¿Qué te trae por Taylor Benson? Un problema de marca registrada para tu empresa de marketing. Dejó su carpeta sobre mi escritorio, deslizándola hacia mí con mano firme. De hecho, necesito representación. Un asunto personal. Abrí la carpeta y examiné su contenido. Mi expresión neutral, como siempre, flaqueó al leer las acusaciones de acoso sexual contra su exempleador, Martin Anderson, de Anderson Media Group, uno de los hombres más poderosos de la publicidad en Pensilvania. Esto es bastante serio, dije, mirándola a los ojos. Y extremadamente detallado. Lo documento todo, respondió Bailey, con una dureza en la voz que no había notado antes. Aquí antes de fechas, horas, testigos, correos electrónicos, 6 meses de comportamiento en aumento. Seguí leyendo. Mi distanciamiento profesional se desvanecía a medida que pasaba cada página. El patrón era depredador, como en los libros de texto, pero las conexiones de alto perfil de Anderson aparentemente habían ahuyentado a 3 abogados anteriores. ¿Por qué yo?, pregunté. Me especializo en derecho de divorcio, no en casos laborales. Porque ya has derribado a hombres poderosos, dijo simplemente. El divorcio de Hartman el año pasado. No solo ganaste, expusiste el abuso sistémico manteniendo la dignidad de tu cliente. Eso es lo que necesito. Debería haberla derivado a nuestro departamento de derecho laboral, debería haberle explicado sus preocupaciones sobre conflictos de intereses después de nuestra cena, pero algo en la firmeza de su mirada me obligó a buscar mis gafas de leer. Tendré que revisarlo todo a fondo antes de tomar una decisión, dije. Y si acepto este caso, nuestra interacción previa deberá ser estrictamente profesional de ahora en adelante. Por supuesto,
asintió Bailey, pero su leve sonrisa sugería que había captado mi repentina formalidad. Esa tarde se alargó hasta la noche mientras yo revisaba con detenimiento la documentación de Bailey. Wesley trajo la cena, luego café, y finalmente se rindió a medianoche, dejándome sola con la meticulosa evidencia de Bailey y mi creciente enojo hacia Martin Anderson. A las 2 de la madrugada, sonó el teléfono de mi oficina. Contesté sin mirar el identificador de llamadas. ¿Sigues ahí?, preguntó Bailey con voz suave y preocupada. ¿Cómo lo supiste? La luz de tu oficina. La veo desde mi hotel. Me acerqué a la ventana, observando los edificios de enfrente hasta que vi su silueta en una ventana al otro lado de la calle. La extraña intimidad del momento, cada uno solo, pero observándonos a través de la oscuridad y el cristal, me provocó un escalofrío inesperado. Deberías dormir, dijo. Tú también deberías, repliqué. Mañana será un gran día si seguimos adelante. ¿De verdad? La esperanza en su voz era palpable. Dudé, la cautela profesional se enfrentó a algo más visceral. Sí, de verdad. Las semanas siguientes se convirtieron en un ritmo de preparación de casos. Bailey demostró ser no solo una víctima, sino una colaboradora formidable, aguda, perspicaz y de una perspicacia desconcertante en cuanto a estrategia legal. Me sorprendí admitiendo que sus observaciones a menudo mejoraban mi enfoque, algo que rara vez reconocía, incluso con mis compañeros. ¿Perdiste tu vocación?, le dije una noche mientras organizábamos las pruebas en la sala de conferencias de la empresa, con contenedores de comida para llevar esparcidos entre blocs de notas. Quizás en otra vida, sonrió, pasándome una galleta de la suerte. Esta ya es bastante complicada. Nuestros dedos se rozaron durante el intercambio, y regresó la familiar sacudida, esa desagradable sensación con la que había estado luchando desde el aeropuerto. Me aparté demasiado rápido, tirando mi vaso de agua. Bailey lo atrapó antes de que se derramara, con reflejos impresionantemente rápidos. Buena parada, dije con la voz extrañamente tensa. Soy buena atrapando cosas antes de que caigan, respondió, sosteniendo mi mirada un instante más de lo debido. Más tarde, mientras la llovizna golpeaba contra las ventanas y el edificio se vació por la noche. Bailey se inclinó sobre mi hombro para leer un documento que estaba revisando. Su aroma, cítrico y cálido, me envolvió mientras su cabello caía hacia adelante, haciéndome cosquillas en la mejilla. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, giró su rostro hacia el mío. Nuestros labios estaban a centímetros de distancia, el momento suspendido entre límites profesionales y algo peligroso. Ariana, susurró, usando mi nombre de pila por primera vez. Cerré el archivo bruscamente y me puse de pie, poniendo la distancia necesaria entre nosotras. Deberíamos irnos a dormir. Bailey se enderezó, con la decepción reflejada en su rostro antes de que volviera su máscara profesional. Por supuesto, declaración anticipada mañana. Mientras recogíamos nuestras cosas en silencio, me recordé a mí misma todas las razones por las que esta atracción era inapropiada: la relación con el cliente, la diferencia de edad, la reputación profesional. Pero al verla ponerse el abrigo en la tenue luz de mi oficina, ninguna de esas razones me pareció lo suficientemente convincente. La declaración jurada salió mejor de lo esperado. El abogado de Martin Anderson, con su alto precio, intentó usar tácticas de intimidación, pero Bailey se mantuvo firme, con respuestas mesuradas y precisas. Sentí un orgullo inesperado al verla manejar la presión. Café. Bailey apareció en la puerta de mi oficina a la mañana siguiente, ya con una taza humeante que me extendió, negra, con medio sobre de azúcar y un chorrito de crema. Acepté la taza, sorprendida. ¿Cómo supiste mi pedido?
Presto atención, dijo encogiéndose de hombros, apoyándose en el marco de la puerta. Además, ya te he visto prepararlos 6 veces. El café estaba perfecto, no demasiado caliente, con la proporción justa, una pequeña gentileza que, de alguna manera, me pareció más íntima de lo que debería. Gracias, dije, intentando mantener la distancia profesional a pesar del calor que me recorría el pecho, lista para revisar la transcripción de ayer. Bailey se sentó en la silla frente a mi escritorio, cruzando las piernas. De hecho, también traje varios. Los traigo de Wesley en la sección Q. Wesley apareció con una bolsa de papel. La señorita Adams trajo el desayuno otra vez. Su énfasis no fue sutil, ni tampoco la ceja levantada que me dirigió cuando Bailey no miraba. Después de irse, Bailey me sorprendió observándola. ¿Qué? Nada, dije, tomando un bagel, no te comportas como la mayoría de los clientes. ¿Es un problema? Había un deje de desafío en su voz. Es una observación. La conversación se desvió hacia un terreno más seguro, estrategias de declaración y preparación de testigos. Pero el trasfondo persistía, algo se estaba construyendo entre nosotros, ladrillo a ladrillo. 3 días después, el cielo otoñal se desplegó con un aguacero torrencial. Mientras me preparaba para salir de la oficina, Wesley se había marchado horas antes, y el edificio estaba casi vacío un viernes por la noche. Mi teléfono vibró con un mensaje de Bailey: el coche no arranca. Estoy varado en Riverside Plaza. ¿Sigues trabajando? Me quedé mirando el mensaje, sopesando los límites profesionales ante la imagen de Bailey de pie en medio de la tormenta. Con un suspiro, agarré mis llaves. 20 minutos después, Bailey se deslizó en el asiento del copiloto. Cayendo de su pelo y chaqueta, mi heroína, dijo, castañeteando ligeramente los dientes. Intenté llamar a una grúa, pero llevan horas de espera. Déjame calentarte, dije, subiendo la calefacción. ¿A dónde te llevo? Mi hotel, aunque están renovando. Mi piso tiene ruido de obras toda la noche. Me miró de reojo. ¿No conoces un sitio tranquilo donde pueda quedarme? La respuesta sensata era obvia: otro hotel. En cambio, me oí decir, mi casa tiene una habitación de invitados. Mi casa adosada rara vez recibía visitas. La comprensión me golpeó cuando Bailey entró. Su presencia inmediatamente hizo que el espacio se sintiera diferente, menos ordenado, más vivo. Le presté ropa seca y la acompañé al baño de invitados, intentando no fijarme en el brillo de las gotas de lluvia en su cuello. Más tarde, con Bailey duchada y con mi sudadera extra grande de Canlo puesta, nos sentamos en mi cocina a tomar vino tinto. Afuera arreciaba la tormenta, y algún trueno ocasional interrumpía nuestra conversación. Entonces, dijo Bailey, haciendo girar su copa de vino, ¿la gran Ariana Taylor vive sola? Miró a su alrededor. Sin mascotas, sin plantas, ni siquiera un pez. Sonreí a mi pesar. Un cactus en la oficina. Fácil de mantener, como tus relaciones. La pregunta fue atrevida, casi inapropiada. Eso no es relevante para tu caso, evadí el tema. Bailey se inclinó hacia adelante. No estamos hablando de mi caso ahora mismo. Solo somos 2 personas en una tormenta. 2 personas con una relación profesional, le recordé, aunque mi mirada se detuvo demasiado tiempo en cómo su cabello le caía sobre los hombros. Cambió de tema con gracia, y hablamos durante horas de todo menos del caso: libros favoritos, desastres de viajes, sueños de infancia. No recordaba la última vez que había tenido una conversación tan agradable, sin un propósito definido. Cuando Bailey por fin bostezó, la acompañé a la habitación de invitados. Toallas en el armario, mantas extras si las necesitas.
Gracias, Ariana, se detuvo en la puerta. Por todo. Algo en su tono me hizo observarla con más atención en la tenue luz del pasillo. Con la guardia baja, de repente parecía más joven, vulnerable de una forma que no había notado antes. Que duermas bien, dije, retirándome a mi habitación antes de cometer alguna tontería. Esa noche soñé con Bailey, no como mi clienta, sino como algo completamente distinto. En el sueño, se reía y me buscaba por encima de las sábanas arrugadas. Me desperté sobresaltada a las 5 de la mañana, desorientada e inquieta. El olor a café me llevó a la cocina, donde encontré a Bailey vestida como yo, con el pelo despeinado, preparando el desayuno. Se giró y sonrió, y por un instante, sentí que podía acostumbrarme a esa presencia en mi vida tan ordenada. Buenos días, dijo, levantando una espátula. Espero que te gusten los huevos revueltos. Es literalmente lo único que sé cocinar. Afuera, la tormenta había pasado. Dentro, sabía con absoluta certeza que una tormenta diferente estaba a punto de comenzar. Las semanas siguientes trajeron avances significativos en el caso de Bailey. Conseguimos el testimonio de 2 ex empleados, y el equipo legal de Martin Anderson. Empezaban a surgir indicios de negociaciones para un acuerdo, pero a medida que el caso cobraba impulso, también lo hacía lo que sucedía entre Bailey y yo. Había empezado a traerme café todas las mañanas, siempre perfectamente preparado. Recordaba detalles de mi horario que no le había contado explícitamente. Encontraba excusas para tocarme el brazo durante las conversaciones, sus dedos se detenían el tiempo justo para dejarme sin aliento. Tienes que acabar con esto, dijo Margaret mientras almorzábamos en nuestro bistró habitual. Mi amiga más antigua y socia principal del bufete no se anduvo con rodeos. Pase lo que pase con este cliente, cámbialo, le di un mordisco a mi ensalada. No pasa nada, respondí. Margaret tomó su vino. Te conozco desde hace 20 años, Ari. Miras a esa chica como si fuera un postre. Tiene 27 años, no es una chica, corregí, antes de darme cuenta de que había caído en su trampa. Margaret arqueó las cejas. ¿Así que has pensado en la diferencia de edad? Interesante. Es irrelevante, dije demasiado rápido. Es mi cliente. Punto final. Por ahora, concedió Margaret. Pero los casos terminan. ¿Y luego qué? ¿Y entonces qué? La pregunta me acompañó hasta la oficina, donde Bailey me esperaba con nuevas pruebas, correos electrónicos entre Anderson y el director de recursos humanos, en los que discutían cómo gestionar sus quejas. Excelente trabajo, dije, revisando los documentos. ¿Cómo los conseguiste? La sonrisa de Bailey era enigmática. Digamos que todavía tengo amigos en la empresa. A medida que trabajamos durante la tarde, me encontré cada vez más distraído por la proximidad de Bailey. La forma en que se metía el pelo detrás de la oreja cuando se concentraba, cómo brillaban sus ojos cuando planteaba un punto que le apasionaba. Tierra a Ariana, dijo, agitando una mano delante de mi cara. Te quedaste en blanco. Perdón, solo estaba considerando las implicaciones estratégicas, respondí. Su expresión me indicó que no me creía, pero lo dejó pasar. Entonces, si Anderson ofrece un acuerdo, lo aceptamos. La pregunta era legítima, pero algo en su tono sugería que estaba preguntando algo completamente distinto. Depende de lo que quieras, respondí con cuidado. ¿Qué quiero?, repitió Bailey en voz baja, mirándome a los ojos. No siempre es sencillo. La tensión entre nosotros se había vuelto algo vivo, impregnando los espacios de nuestras conversaciones. Esa noche, tras una productiva sesión de estrategia, propuse cenar para celebrar nuestros avances. El caso va bien,
expliqué para justificar la invitación. Una pequeña cena de la Victoria. Elegimos un restaurante tranquilo, lejos del distrito legal, un territorio neutral donde difícilmente nos encontraríamos con colegas. Entre vino y pasta, nuestra conversación derivó de la estrategia del caso a temas personales. Entonces, ¿no tienes pareja actualmente?, preguntó Bailey, y su franqueza me pilló desprevenido. No hay tiempo, dije con ligereza. El bufete es una amante celosa. Y antes de eso, cualquiera que sea serio. Dudé, pero luego decidí que la honestidad era más sencilla. Hubo alguien, una relación que terminó mal hace 5 años. ¿Qué pasó?, preguntó. No soportaba mi dedicación al trabajo, admití. Dijo que estaba casado con mi carrera y que ella era solo la amante. Bailey abrió los ojos de par en par al oír el pronombre. Se recuperó enseguida. ¿Tenía razón? La pregunta le sonaba incómodamente cercana. En parte, pero las relaciones requieren un compromiso por ambas partes. Y ella no cedía. Quería tener hijos. Dije, sorprendido por mi propia franqueza, que yo nunca los quería. Bailey asintió pensativa y, ahora, todavía casado con el trabajo cómodamente, respondí. Aunque algo en su mirada me hizo añadir, aunque incluso los matrimonios más estables pueden ser puestos a prueba. La mirada que intercambiamos tenía demasiado significado. Carraspeé y pedí la cuenta. Afuera, la tarde de otoño era fresca, con estrellas inusualmente visibles para la ciudad. Habíamos conducido por separado y ahora estábamos de pie, incómodos, al momento de partir. Gracias por la cena, dijo Bailey, acercándose lo suficiente como para que pudiera oler su perfume, algo con notas de vainilla. De nada. Buen progreso hoy. Ninguno de los dos se movió. Una brisa le levantó el pelo ligeramente, y sentí la absurda necesidad de extender la mano y tocarlo. Ariana, dijo en voz baja, ¿vamos a hablar de esto alguna vez? ¿De qué?, pregunté, aunque ambas sabíamos de lo que había entre nosotras. No hay nada, dije sin convicción, ni siquiera para mí. No puede haberlo. Se acercó. ¿Porque soy tu clienta o porque soy más joven? ¿Qué problema te preocupa más? Antes de que pudiera responder, nos interrumpieron las puertas del restaurante abriéndose y los clientes saliendo en tropel. El momento se hizo añicos. Debería irme, dije, retrocediendo hacia mi coche. Bailey me alcanzó en el ascensor de nuestro edificio de oficinas a la mañana siguiente. Subimos en silencio. El pequeño espacio acentuaba la tensión entre nosotras. Justo antes de que se abrieran las puertas de mi piso, se inclinó sobre mí y pulsó el botón de parada. Bailey, ¿qué estás? Sus labios encontraron los míos, suaves pero insistentes. Por un instante, olvidé por completo por qué estaba mal y le devolví el beso. Una sensación de calor me recorrió como un reguero de pólvora. Cuando nos separamos, ambos sin aliento, simplemente dijo, ya lo hemos hablado, y soltó el botón del ascensor. Evité a Bailey durante 3 días después del incidente del ascensor, delegando nuestras interacciones en Wesley y centrándome en otros casos. La distancia profesional era necesaria, me dije, ignorando el hormigueo que aún sentía en los labios por su beso. Al 4.º día, un mensajero me entregó un sobre blanco liso en mi oficina, sin remitente, solo mi nombre escrito en el anverso. Dentro había una foto de Bailey y yo fuera del restaurante, de pie, juntas, mirándonos con una intimidad innegable. Anclep sujetaba una nota en letras mayúsculas. Los abogados deberían saberlo. Retírense, o todo el mundo verá esto. Me temblaban las manos al guardar el contenido en el sobre.
La marca de tiempo en la esquina indicaba que fue tomada minutos antes del beso. Alguien nos había estado observando. Llamé a Bailey inmediatamente. Necesitamos hablar. Aquí no. En mi habitación de hotel, sugirió. No, en un lugar neutral. En el parque junto al juzgado, en media hora. La tarde de otoño era luminosa pero fresca mientras paseaba bajo los árboles de hojas doradas. Bailey llegó con aspecto preocupado, su cabello rubio alborotado por la brisa. Con la brisa, ¿qué pasa?, preguntó, buscando los míos con la mirada. Le entregué el sobre, y vi cómo la comprensión y luego el miedo se reflejaban en su rostro. Alguien nos está vigilando, dijo en voz baja, devolviéndome la fotografía. ¿Crees que es Anderson? Quizás, o alguien que trabaja para él. Me pasé una mano por el pelo. Esto complica las cosas. El caso, todo. Nos sentamos en un banco, manteniendo una distancia prudente. Los niños jugaban cerca, sus risas contrastaban con nuestra tensión. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Bailey en voz baja. No hay un nosotros, Bailey. No puede haberlo. Soy tu abogada, y si no lo fueras. Sus ojos se encontraron con los míos, desafiantes. Aparté la mirada. Esa no es nuestra realidad. Un trueno retumbó a lo lejos, aunque el cielo justo encima permanecía despejado. Se acercaba una tormenta, pero aún no había llegado. Debería irme, dije, poniéndome de pie. Reforzaré la seguridad en la oficina, me aseguraré de que todos los expedientes estén cerrados. Tú también deberías tener cuidado, presta atención a tu entorno. Bailey me agarró la muñeca. Ariana, no hagas esto. No uses esto como excusa para alejarme. No es una excusa, dije con suavidad, apartando su mano. Es una advertencia. Esa noche, sola en mi casa, me sobresaltaba con cada sonido. Cada coche que pasaba, cada crujido del viejo edificio me parecía amenazador. Revisé las cerraduras 2 veces y me serví un buen whisky, esperando que me calmara los nervios. El golpe en mi puerta justo después de medianoche me aceleró el corazón. Me acerqué con cautela, mirando por la mirilla para ver a Bailey de pie en el pasillo, abrazándose. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta. Bailey, ¿qué estás? Yo también tengo una, exclamó, empujándome para entrar en el apartamento. Otra foto y una nota. El sobre que me puso en las manos contenía un ángulo diferente de ese mismo momento fuera del restaurante, esta vez con una nota que decía: a una rubia guapa le gustan las mujeres mayores. ¿Qué pensarían tus jefes? No podía quedarme sola, dijo Bailey con la voz ligeramente temblorosa. No dejaba de imaginarme a alguien mirándome por las ventanas del hotel. Parecía genuinamente asustada, su confianza habitual disminuida. A pesar de todos mis propósitos, no podía rechazarla. Puedes quedarte en la habitación de invitados, dije. Solo por esta noche. El alivio inundó su rostro. Gracias. Traje expedientes para trabajar, añadió, levantando su cartera de cuero. Así que sigues siendo profesional, ¿no? Casi sonreí ante la transparente justificación. Cierto. Trabajamos en mi mesa del comedor hasta casi las 2 de la madrugada, revisando las transcripciones de las declaraciones. La normalidad de la tarea nos ayudó a calmar los nervios, aunque el sobre se interponía entre nosotras como acusadores silenciosos. Deberíamos dormir un poco, dije finalmente, frotándome los ojos. Bailey asintió, pero no hizo ademán de irse. En cambio, extendió la mano por encima de la mesa y me la tomó. Tengo miedo,
Ariana. La vulnerabilidad de su confesión me quebró. Le apreté la mano. Yo también. Un relámpago brilló afuera, iluminando brevemente su rostro, joven, hermoso y preocupado. Inmediatamente siguió un trueno, tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Bailey se sobresaltó al oír el sonido, apretando sus dedos alrededor de los míos. La habitación de invitados podría estar demasiado lejos, susurró. ¿Te importaría si? La interrumpí, sabiendo lo que iba a preguntar. Bailey, no podemos. No estoy sugiriendo nada inapropiado, dijo, aunque sus ojos decían otra cosa. Simplemente no quiero estar sola esta noche. Otro trueno sacudió el edificio, como si la naturaleza misma acentuara su súplica. Bien, concedí, pero solo durmiendo en mi habitación. La tensión era palpable cuando Bailey pidió prestado un camisón. Nos acostamos juntos en mi cama, sin tocarnos, escuchando la tormenta rugir afuera. A pesar de lo inapropiado de la situación, tenerla allí me hacía sentir extrañamente más seguro. Ariana, susurró Bailey en la oscuridad, si alguien intenta asustarnos, es porque estamos cerca de algo. No podemos dejar que ganen, me giré para mirarla. Sus rasgos apenas se distinguían en la penumbra. No lo haremos, entonces me abrazó, no con pasión, sino buscando consuelo, y la dejé acurrucarse contra mí. Su latido vibraba contra el mío, rápido, pero se fue calmando poco a poco a medida que se relajaba y dormía. Solo entonces me permití reconocer la verdad. Quienquiera que hubiera enviado esas fotos había reconocido algo que yo había luchado por negar, que mis sentimientos por Bailey Adams ya habían traspasado todos los límites profesionales que había establecido. Despertar con Bailey en brazos me pareció peligrosamente bien. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, iluminando el dorado de su cabello mientras dormía plácidamente sobre mi hombro. Por un instante, me permití imaginar una realidad diferente, una donde nuestro encuentro no hubiera estado manchado por límites profesionales ni notas amenazantes. El hechizo se rompió cuando vibró mi teléfono con un mensaje de Wesley, 911. Llegó otro sobre. Sin remitente. Bailey se movió cuando me alejé. ¿Qué pasa? Le mostré el mensaje. Tenemos que ir a la oficina. El viaje fue tenso. Las posibilidades me daban vueltas en la cabeza. El sobre que me entregó Wesley contenía más fotos, esta vez de Bailey entrando en mi edificio anoche, seguidas de una foto de la ventana de mi habitación con las siluetas de dos personas claramente visibles. Esto cada vez va peor, dije, dejando las fotos sobre mi escritorio. Bailey los recogió, palideciendo. Están vigilando tu casa ahora. Llamé a seguridad del edificio y solicité la revisión de las grabaciones. Luego contacté con un investigador privado de confianza. Por la tarde, ya habíamos implementado nuevos protocolos de seguridad tanto en la oficina como en mi casa. Debería mudarme a otro hotel, dijo Bailey mientras revisábamos nuestras opciones. Eso no servirá de nada si te rastrean, repliqué. Serías más vulnerable sola, me miró con sorpresa evidente en su expresión. ¿Sugieres que me quede contigo temporalmente? Aclaré, por razones de seguridad. Algo parecido a diversión brilló en sus ojos. Claro, puramente profesional. 3 cartas amenazantes más llegaron la semana siguiente, cada una más explícita que la anterior. La última contenía fotos de Bailey de sus años universitarios. Steen, el acosador, había estado investigando su pasado. Esto se siente personal, dijo Bailey una noche mientras revisábamos las pruebas en mi mesa. Es como si quienquiera que esté haciendo esto me conociera. Una antigua relación que salió mal, sugerí, intentando mantener un tono neutral. Bailey dudó. Había alguien, Claire. Salimos 8 meses el año pasado y terminó mal. Quería más de lo que yo podía darle, dijo Bailey, sin mirarme a los ojos.
Se volvió obsesiva, aparecía en mi trabajo y llamaba a todas horas. ¿Por qué no lo mencionaste antes?, pregunté, intentando que mi voz no sonara acusatoria. Porque es vergonzoso, admitió. Se supone que soy una mujer fuerte e independiente que está construyendo una demanda por acoso sexual, y ni siquiera pude manejar mis propios problemas de pareja. Le tomé la mano instintivamente. Bailey, no es tu culpa. Bajó la vista hacia nuestras manos unidas. ¿Verdad? Parece que tengo talento para las relaciones complicadas. El aire entre nosotros se densificó con un significado tácito. Retiré la mano lentamente. Deberíamos investigar el paradero de Claire. Si está en Harrisburg, haré algunas llamadas. Bailey asintió, recuperándose visiblemente. Más tarde esa noche, me despertó el llanto ahogado proveniente de la habitación de invitados. Sin pensarlo dos veces, fui hacia Bailey y la encontré acurrucada, con los hombros temblorosos. Oye, dije suavemente, sentándome en el borde de la cama. ¿Qué pasa? Solo una pesadilla, susurró. Estoy bien. Pero ella no estaba bien, y ambos lo sabíamos. La presión estaba pasando factura, el caso, las amenazas, sentimientos sin resolver. Extendí la mano para acariciarle el pelo, un gesto de consuelo que rápidamente se convirtió en algo más cuando ella se inclinó hacia mi tacto. Quédate, murmuró, con los ojos brillando en la oscuridad. Contra todo instinto profesional, me deslicé bajo las sábanas a su lado, abrazándola hasta que su respiración se estabilizó. No hablamos. Las palabras habrían complicado lo que ya era una situación precaria. La investigación sobre Claire resultó infructuosa. Tenía una coartada irrefutable. Había dado clases en Seattle durante los últimos 6 meses. Tras descartar esa pista, nos centramos en Anderson y contratamos seguridad adicional para ambos. La siguiente nota inquietante llegó directamente a mi correo electrónico personal, una vulneración que me heló la sangre. Adjunto había un video de Bailey y yo paseando por el parque mientras conversábamos sobre la primera carta amenazante. El asunto decía, cada vez más calor, nos han estado siguiendo todo el tiempo, dijo Bailey con voz ronca mientras veíamos las imágenes. Cada movimiento que hacemos, esa noche, solo en mi estudio después de que Bailey se acostara, me encontré cuestionándolo todo. ¿Valía la pena arriesgar mi carrera por la seguridad de Bailey? ¿Acaso mi creciente apego a ella nublaba mi juicio profesional? Las preguntas giraban sin cesar, sin encontrar solución. El punto de inflexión llegó a la mañana siguiente. Bailey recibió un mensaje de un número desconocido. Pregúntale a tu novia por Rebecca Porter. ¿Quién es Rebecca Porter?, preguntó Bailey, mostrándome el mensaje. La sala pareció inclinarse ligeramente. Rebecca había sido mi socia hacía 5 años. Brillante, ambiciosa y, sí, por un breve tiempo, mi amante. La aventura terminó cuando se cambió a otra firma, una decisión mutua que mantuvimos en secreto. Alguien de mi pasado, dije con cuidado. ¿Cómo podían saber de ella? Esto también se trata de ti, comprendió Bailey, no solo de mí o del caso. Nos miramos fijamente, mientras las implicaciones se asentaban entre nosotros. No se trataba solo de asustar a Bailey para que no se metiera en la demanda. Alguien quería hacerme daño personalmente, alguien que conocía detalles íntimos de mi vida. Ya no puedo más, dije de repente. No puedo arriesgar tu seguridad por mis sentimientos. ¿Tus sentimientos?, repitió Bailey, acercándose. Sí, maldita sea. Mis sentimientos inapropiados, poco profesionales y completamente desacertados por ti, admití, las palabras saliendo a borbotones tras semanas de contención. Entonces quizá deberíamos dejar de luchar contra ellos, sugirió Bailey en voz baja, porque no me voy a ninguna parte. Con amenazas o sin ellas, la discusión que siguió fue silenciosa pero intensa.
Mi insistencia en que la distancia era la única solución razonable contra su obstinada negativa a ser apartada. Ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder, ambas aterrorizadas por la observadora invisible, pero igualmente temerosas de perder la frágil conexión que habíamos forjado. «Me alejas porque tienes miedo», dijo Bailey, de pie en mi cocina a la mañana siguiente. La discusión de la noche anterior nunca había terminado del todo, solo se había pausado para un sueño intermitente antes de reavivarse con un café. «Te estoy alejando porque es lo racional», repliqué, apretando mi taza con demasiada fuerza. «Alguien nos está amenazando, Bailey. Esto no es una novela romántica donde desafiamos las probabilidades, no, es la vida real, donde a veces la decisión difícil es afrontar tus sentimientos en lugar de huir de ellos». Su mirada me sostuvo, retándome. «Dime honestamente, ¿se trata realmente de las amenazas o de que tienes demasiado miedo de admitir lo que quieres?». La pregunta fue como un golpe físico. Me di la vuelta, aparentemente para rellenar mi café, pero en realidad para recuperar la compostura. «Lo que yo quiera no importa. Tengo 52 años, Bailey. He construido mi carrera tomando decisiones cuidadosas, y tengo 27 años, lo que significa que he vivido lo suficiente para saber cuándo vale la pena luchar por algo». Ella se movió detrás de mí, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su calor. «La edad es solo un número, Ariana, no es solo la edad», dije, sin mirarla todavía. «Es todo, mi puesto en el bufete, tu caso, estas amenazas, excusas», dijo Bailey. «Estás usando todo eso para evitar lo único que realmente te asusta». Me giré y la encontré más cerca de lo esperado. «¿Y eso qué es?». «Que esto pudiera ser real, que yo pudiera realmente entenderte mejor que nadie en años». La verdad de sus palabras me resonó incómodamente. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. El equipo legal de Anderson solicitaba una reunión de emergencia. «Tenemos que ir a la oficina», dije, agradecida por la interrupción. Podría tratarse de una oferta de acuerdo. El momento se rompió, y las preocupaciones profesionales volvieron a prevalecer sobre las personales. En el coche, guardamos un silencio prudente. La tensión entre nosotros se aplazó temporalmente, pero no se resolvió. Los abogados de Anderson ofrecieron un acuerdo sustancial con una sola condición: confidencialidad absoluta. Era un buen trato, que le daría seguridad financiera a Bailey y le ahorraría un juicio agotador. «Tómate el fin de semana para considerarlo», le aconsejé con profesionalidad. «Una vez a solas en mi oficina, es una oferta sólida». «¿Crees que debería hacer eso?», preguntó Bailey, observándome atentamente. «Mi opinión personal no debería influir en tu decisión». «Pero sí influye», insistió. «Valoro tu criterio, Ariana, no solo como mi abogada», suspiré, descruzando los brazos en señal de rendición. «El acuerdo es justo, más que justo, pero aceptarlo significa que Anderson nunca tendrá que rendir cuentas públicamente. Y las amenazas podrían parar si el caso se desestima», admití. «O podrían continuar si alguien más está detrás de ellas». Bailey se movió de la silla del cliente para sentarse en el borde de mi escritorio. «¿Y qué hay de nosotros?». «Si acepto el acuerdo, ya no soy tu cliente». La insinuación flotaba en el aire entre nosotros. Antes de que pudiera responder, Wesley me llamó por el intercomunicador. «Señorita Taylor, llegó su turno de las 3. Continuaremos con esta conversación más tarde», dije, levantándome para indicar que nuestra reunión había terminado. Bailey asintió, pero no se movió. En cambio, extendió la mano para acomodarme el cuello con deliberada lentitud. «Sabe, para ser alguien tan decidido a mantener los límites, lleva más de una semana dejándome dormir en su casa». Su roce dejó un rastro de calor en mi cuello. «Es por seguridad», logré decir. «Sigue diciéndotelo».
Su sonrisa era cómplice cuando finalmente retrocedió un paso. Esa noche trabajé hasta tarde, evitando deliberadamente ir a casa. Sobre las 8, recibí un mensaje de Bailey: no te alejes por mí. Esta es tu casa. Necesitamos hablar. Cuando por fin regresé, la casa estaba en silencio, con las luces tenues. Encontré a Bailey en mi estudio, rodeada de expedientes. No acepto el acuerdo, anunció sin preámbulos. Bailey, sé razonable. No, me interrumpió, levantándose de la silla. He sido razonable toda mi vida. Razonable cuando mi profesor sugirió que sacaría mejores notas si era más amable con él. Razonable cuando Anderson empezó con los toques accidentales. Razonable cuando Cla apareció en mi apartamento a medianoche, gritando que le había arruinado la vida. Se acercó, con los ojos brillantes. Ya no soy razonable. Quiero justicia, y te quiero a ti. La crudeza de su declaración me dejó atónito y me dejó en silencio. Te has estado escondiendo tras excusas, continuó. El caso, las amenazas, son milenios, pero nada de eso es el verdadero problema, ¿verdad? ¿Y entonces qué lo es? Pregunté con voz apenas audible. Tienes miedo de volver a ser vulnerable, de que alguien vea a la verdadera Ariana Taylor. La precisión de su evaluación fue aterradora. Algo se derrumbó dentro de mí, un muro cuidadosamente construido durante años de distancia profesional y autoprotección emocional. No sabes lo que pides, susurré. Sí, insistió, dando un paso adelante hasta que estuvimos a centímetros de distancia. Te pido una oportunidad para que dejes de darle tantas vueltas a cada momento entre nosotros. Sus manos encontraron las mías, cálidas y seguras. Por una vez en tu vida cuidadosamente controlada, Ariana, asume un riesgo no calculado. El momento suspendido, balanceándose al filo de la navaja de la posibilidad. Entonces, como una presa rompiéndose, la atraje hacia mí, sus labios encontraron los suyos con una intensidad que nos dejó a ambos sin aliento. Sus manos se enredaron en mi cabello mientras las mías trazaban la curva de su cintura, años de contención disolviéndose en segundos. Bailey, susurré contra su boca, mitad advertencia, mitad rendición. No pienses, susurró, guiándome hacia el escritorio. Solo siente. Los expedientes se desparramaron por el suelo mientras la subía a la superficie pulida. Sus piernas me rodearon, acercándome más. Todo pensamiento sobre amenazas, casos y diferencias de edad se desvaneció en el calor de su piel contra la mía. La luz de la mañana se filtraba por las persianas del estudio, proyectando rayas doradas sobre los papeles legales dispersos y la ropa tirada. Desperté primero, momentáneamente desorientado, para encontrarme en el sofá de cuero con Bailey acurrucada a mi lado, respirando profunda y tranquilamente. La realidad me golpeó, lo que habíamos hecho, los límites que habíamos cruzado. Sin embargo, en lugar del pánico que esperaba, sentí una extraña calma, como si algo que llevaba tiempo desalineado finalmente hubiera encajado. Bailey se movió, abriendo los ojos con dificultad. Buenos días, murmuró, ronca por el sueño. Buenos días, respondí, apartándole el pelo de la cara sin pensar. ¿Arrepentimientos?, preguntó directamente, incorporándose para observarme. Consideré la pregunta seriamente. Sorprendentemente, no. Aunque éticamente hablando, nada de hablar de abogados, me interrumpió, presionándome un dedo sobre los labios. Todavía no. Nos duchamos por separado, un pequeño gesto de decoro que parecía absurdo después de la noche anterior, y nos reunimos en la cocina. La intimidad de compartir café y tostadas se sentía más íntima que nuestra conexión física. Tenemos que hablar de esto, dije finalmente, dejando la taza.
Lo sé, asintió Bailey. Técnicamente, sigues siendo mi abogado. Haré que Margaret se encargue de tu caso, decidí. De todas formas, tiene más experiencia con demandas por acoso. Y entonces dudé. No estoy segura. Esto es territorio desconocido para mí. Bailey se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Yo también, pero quiero explorarlo contigo. El momento fue interrumpido por el timbre de mi teléfono. Wesley llamó un sábado por la mañana, lo cual nunca ocurrió. Alguien entró en la oficina anoche, dijo sin preámbulos. Tus archivos estaban en el punto de mira. Nos vestimos rápidamente y fuimos al bufete, donde la policía ya estaba procesando la escena. Mi oficina era un desastre, cajones vacíos, archivos esparcidos por todas partes, faltaba el ordenador. Los archivos del caso de Bailey, le pregunté a Wesley, que estaba pálido en la puerta. Han desaparecido, junto con tu disco duro de respaldo. Bailey examinó los daños con una expresión endurecida. Esto no es casualidad. Buscaban algo específico. Las imágenes de seguridad mostraban una figura con ropa oscura, el rostro oculto, moviéndose con sorprendente familiaridad por la oficina. Sabían exactamente a dónde ir. El detective Morris observó un trabajo interno, tal vez. La insinuación era evidente. Pensé en todas las personas con acceso al edificio, socios, asociados, personal de apoyo. ¿Podría alguno de ellos estar detrás de las amenazas? Revisar las contrataciones recientes. Sugería cualquiera con conexiones con Anderson Media Group. Mientras la policía continuaba su investigación, Bailey y yo regresamos a mi casa. La violación de mi espacio profesional me había dejado más conmocionado de lo que quería admitir. Bailey lo notó de inmediato. No estás bien, punto. No, no lo soy, confesé, dejándome caer en el sofá. Alguien invadió mi espacio, mi maleta, mi privacidad. Me siento expuesta. Se sentó a mi lado, cerca, pero sin tocarme. Entiendo esa sensación. Después del CLA, instalé 3 cerraduras nuevas en la puerta de mi apartamento. CLA, repetí, formándose una idea. Dijiste que daba clases en Seattle. Eso es lo que me dijeron amigos en común. ¿Y si mintió? ¿Y si he estado aquí todo este tiempo? Insistió Bailey. ¿Crees que me está acosando de nuevo? Vale la pena comprobarlo. Unas cuantas llamadas confirmaron que clase había tomado una licencia de su puesto docente hacía 3 meses, justo antes de que comenzaran las amenazas. Se desconocía su paradero actual. Esto cambia las cosas, dije, paseándome de un lado a otro. Si es Claire, ha pasado del acoso al allanamiento de morada. No estás a salvo. Tú tampoco, señaló Bailey. Entró en tu oficina, no en la mía. El pensamiento que se había estado formando se cristalizó con terrible claridad. No busca información del caso, te busca a ti. Alertamos al detective Morris de nuestras sospechas. Prometió localizar a Clay y nos aconsejó alojarnos en un lugar inesperado, ni en mi casa ni en mi oficina, ni en el hotel de Bailey. Margaret ofreció su casa del lago, a 1 hora de la ciudad. A nadie se le ocurrirá buscarte allí, dijo, entregándome las llaves con una mirada cómplice. Ten cuidado, Ari, y no me refiero a tu acosador. El viaje al lago fue tenso, ambos buscábamos vehículos que nos siguieran. La casa estaba rodeada de árboles, ahora brillantes con los colores del otoño. El interior era acogedor y rústico, completamente diferente a mi moderna y ordenada casa adosada. Es hermoso, dijo Bailey, contemplando el lago, tranquilo al caer la noche. Hicimos una fogata y abrimos una botella de vino,
El estrés del día se aliviaba poco a poco. Sentada junto a Bailey en la alfombra de la chimenea, viendo cómo la luz del fuego le iluminaba el rostro, me permití imaginar un futuro donde momentos como este no se robaran entre crisis. ¿Qué estás pensando?, preguntó suavemente. Que me he pasado toda la vida definiéndome por lo que hago, no por quién soy, admití. Que quizás sea hora de cambiar eso, se apoyó en mí, con la cabeza sobre mi hombro. ¿Quién es Oriana Taylor cuando no es abogada? Todavía lo estoy descifrando, sonreí. Pero creo que le gustan los lagos otoñales y las ejecutivas de marketing rubias. Bailey se giró hacia mí, con una expresión repentinamente seria. Necesito que sepas algo. Pase lo que pase con el caso, lo que siento por ti no es pasajero. No es una fase ni una reacción a una crisis. Aún con todas las complicaciones, pregunté, haciendo referencia a la diferencia de edad y las consecuencias profesionales. Aún con todo eso, confirmó. Hay cosas que valen la pena arriesgarse, mientras me besaba lenta y profundamente. Por fin entendía que se refería con correr riesgos imprevistos. Algunas cosas no se pueden analizar ni razonar, solo se pueden sentir, experimentar y aceptar. Pasaron 6 meses en un torbellino de cambios. A la mañana siguiente de nuestra noche en la casa del lago de Margaret, el detective Morris llamó con noticias. Claire había sido detenida intentando acceder a mi correo electrónico a través de una computadora de la biblioteca pública. El caso de acoso contra ella era irrefutable. Había llevado diarios detallados de sus actividades de vigilancia, impulsada por la creencia delirante de que yo le había robado a Bailey. El caso de acoso de Bailey contra Anderson se resolvió extrajudicialmente después de que las grabaciones de seguridad de mi descanso en la oficina revelaran algo inesperado. La asistente legal de Anderson había estado trabajando con Claire, proporcionándole información a cambio de dinero. El escándalo fue suficiente para obligar a Anderson a aceptar un acuerdo generoso sin la cláusula de confidencialidad a la que Bailey se había opuesto. Los cambios profesionales se sucedieron rápidamente. Renuncié a Taylor Benson y RHS, alegando preocupaciones éticas después de que mi relación con Bailey se hiciera pública. Aunque Margaret lo comprendió, los demás socios fueron menos indulgentes. ¿Estás de acuerdo con esto?, preguntó Bailey mientras yo empacaba mi oficina, observándome guardar 20 años de logros profesionales en cajas de cartón. Estoy más que bien, le dije, sorprendiéndome de lo cierto que parecía. Me habían ofrecido ser socia en Goldstein y Weber, están ampliando su división de derechos laborales. No fue solo mi carrera la que cambió. Vendí mi casa, y la encontré manchada para siempre por el recuerdo de haber sido vigilada y violada. Encontramos un nuevo hogar juntas, una casa de campo renovada a las afueras de la ciudad, con espacio suficiente para la oficina de Bailey y mi extensa colección de libros. Día de mudanza, anunció Bailey, dejando la última caja en nuestra habitación. Comienza la convivencia oficial. La acerqué a mí, todavía maravillada por la facilidad con la que habíamos fusionado nuestras vidas, sin arrepentirme aún de haberme juntado con un distinguido abogado que me había enseñado las delicias del vino caro y las sábanas de alta densidad. Fingió reflexionar. Creo que podré lidiar con la diferencia de edad, algo que antes parecía tan insalvable, ahora rara vez me pasaba por la cabeza. De vez en cuando, afloraba en pequeños detalles, referencias que Bailey no entendía, música que no soportaba. Pero esos momentos se habían vuelto entrañables en lugar de divisivos. La carrera de Bailey también iba viento en popa. Su empresa de marketing la había ascendido a directora creativa, un puesto que requería viajes frecuentes, una nueva prueba para nuestra relación. París una semana, me dijo una mañana de primavera, mostrándome el correo electrónico de su jefe, un importante cliente de cosméticos. «Qué bien», respondí, sintiendo la familiar mezcla de orgullo y decepción egoísta.
¿Cuándo te vas? El próximo jueves, dudó. Venga conmigo. Bailey, tengo casos y días de vacaciones, lo interrumpió. Cuando fue la última vez que viste la Torre Eiffel, no lo recordaba, y eso era suficiente respuesta. 2 semanas después, paseábamos por el Sena, perfumados por el aire de abril. Con flores y pan recién hecho, Bailey lucía radiante bajo la luz dorada de la hora dorada, su cabello rubio reflejando el atardecer mientras señalaba detalles arquitectónicos. Nunca pensé que volvería a estar aquí, admití, viendo pasar los barcos fluviales bajo nosotros. Después de Rebecca, dejé de viajar por placer, todo se centró en el trabajo. Bailey me apretó la mano y dijo, ahora recuerdo que hay más en la vida. Me giré para mirarla. Gracias por recordármelo. Esa noche, en nuestra habitación de hotel con vistas a las luces de la ciudad, Bailey se quedó extrañamente callada. Cuando le pregunté qué le pasaba, buscó su maleta y sacó una pequeña caja. Iba a esperar hasta nuestro aniversario el mes que viene, pero la abrió y vio 2 anillos iguales. No quiero esperar más, mi corazón dio un vuelco. Bailey, no te pido matrimonio, dijo rápidamente. Todavía no, pero te pido que me prometas que esto tampoco es temporal para ti. La pregunta tras sus palabras era clara, el miedo que a veces aún ensombrecía su mirada cuando creía que no la veía. Veía un futuro con ella a pesar de todo lo que nos separaba. Tomé uno de los anillos, un sencillo anillo de platino con un solo diamante incrustado, y me lo puse en el dedo. Lo prometo, cuando volvimos a casa, la primavera ya había llegado, transformando nuestro jardín en un derroche de color. Bailey dedicaba los fines de semana a plantar. Su vestuario corporativo se había transformado en un mono manchado de tierra que me parecía inexplicablemente atractivo. ¿Sabes qué me encanta de la jardinería?, preguntó un domingo, arrodillada entre rosas recién plantadas. Se trata de tener fe en el futuro. Plantas algo creyendo que estarás aquí para verlo florecer. La miré, radiante y sonriente, la mujer que había revolucionado mi ordenada existencia, y sentí una certeza que nunca había conocido en mis 5 décadas de vida. Planeo quedarme aquí mucho tiempo, le dije, agachándome para ayudarla a levantarse y ver cómo todo florecía.